Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy tenemos una clase muy bonita que nos va a hablar de la astrología precisional y la va a dar nuestro profesor, amigo muy querido Miguel Antonio Aranda, quien es uno de los profesores más preparados de este colegio y de la GFU en el tema de la comiología y en muchos otros temas más, pero el que nos atañe aquí es la comiología. Él ya tiene alrededor de 50 años estudiando, investigando y enseñando la fonobiología. Se ha preparado mucho y pues siempre nos trae temas muy interesantes y pues a mí me gusta mucho escucharlo porque cada vez que lo oigo el mismo tema lo da en forma diferente, ya remasterizado, actualizado y pues siempre va encontrando algo en el mismo tema, siempre va encontrando nuevas cosas, ¿no? Bueno, pues sin más ni más, con ustedes el profesor Miguel Antonio Aranda. Adelante, Miguel. Gracias, Fernando. Vamos a compartir la pantalla para iniciar. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está ya. Listo. Bien, bien. El día de hoy vamos a platicar en una primera parte respecto a este tema de astrología precesional. Y bueno, espero no resultar un poquito contrario, pues, a lo que tal vez estén ustedes esperando. Realmente, primera presentación, sobre todo la primera parte de la presentación, no es para hablar de astrología precisional, sino de por qué no existe un estudio precisional de la astrología y la necesidad que tenemos de establecer ciertas reglas para su estudio. Y eso se irá complementando a lo largo de esta plática y en la próxima que tendremos también respecto al mismo tema. Pero bueno, entremos pues en materia respecto a la astrología precisional y esta propuesta para su estudio. Y lo primero que vamos a encontrarnos es este artículo que se denomina sobre la astrología precisional de este autor español, José Luis Pascual. Es un artículo que se encuentra con mucha facilidad en las redes, en diferentes sitios. Aquí está la portada del artículo. Es un pequeño ensayo de 23 páginas y de él voy a tomar algunas citas a lo largo de esta primera parte, en donde él precisamente nos dice que este tema de la astrología precisional pues no tiene ningún fundamento. Y entonces a partir de ahí pues nosotros vemos la necesidad de fundamentarlo, puesto que si nosotros trabajamos en base a esto, ¿y por qué trabajamos en base a esto? Porque nosotros toda la labor que hacemos se basa en la idea de que nos encontramos en la era de Acuario, tema que astronómicamente está muy poco fundamentado, no digo que sea cero, pero sí hay poca fundamentación. Socialmente, históricamente, dijéramos espiritualmente, es muy fácil darnos cuenta que estamos en la era de Acuario. Astronómicamente, y se supone que esto se basa en la astronomía, pues no ha sido todavía completamente definido, que ya tengo yo por ahí una plática en donde ya doy mi propuesta de por qué sí estamos en la era de Acuario, basándome en estrellas precisamente, y no en suposiciones, ni en temas históricos, ni sociales, ni espirituales, sino en temas astronómicos específicamente. Pero eso no lo vamos a tratar en esta ocasión, vamos a hablar en general de lo que es la astrología precisional, y vamos a empezar con este autor, decíamos, que nos dice que esto es un cuento. Nos dice él que actualmente tiene dos mitos la astrología. Dada su popularidad, hace que se lo confunda con ellos mismos. O sea, se supone que la astrología es esto, pero dice que son mitos. Un mito es el signo solar, que muchas veces se confunde la astrología con eso. Es decir, yo soy de tal signo y por lo tanto, si yo veo mi horóscopo de ahí de la red o de la revista, que ya eso casi no existe, básicamente es todo digital, pero si yo veo mi horóscopo, pues depende de mi signo solar, y lo cual sabemos que es un mito. Y el otro mito es el del era de Acuario, de acuerdo con este autor. Insisto, estoy tomando las citas de su artículo. Dice que el otro mito es la era de Acuario. ¿Pero por qué? Vamos a ver por qué dice él que es un mito esto de la era de Acuario. Y se basa precisamente en esa idea poco fundamentada de una existencia de una astrología precisional. Si alguno se ha metido a investigar, se dará cuenta que no hay textos serios respecto a astrología precisional y el único que existe no es muy serio. Vamos a analizarlo también. Entonces, dice él que relacionar las eras zodiacales con la constelación sobre la que se produce el punto vernal cada primavera es una invención reciente de algunos esotéricos. O sea, no es algo avalado por la tradición, no es algo en lo que se encuentra históricamente que eso existe, es algo más bien reciente y ha sido propuesto por algunos autores que él mismo menciona y que voy a citar aquí. Entonces, vemos pues que esta idea de que el punto vernal indica algo o porque el punto vernal está en un punto, eso quiere decir que estamos alineados con esa constelación, que sí lo estamos astronómicamente a final de cuentas, porque el Sol ese día se encuentra ubicado en cierta posición que es delante de alguna constelación, eso es una realidad, pero de hecho, de eso a que digamos que esto forma parte de una tradición astrológica, pues no tenemos ninguna
documento, ningún elemento que nos permita pensar en esto. Y sin embargo, sí, recientemente, y de hecho, desde que nosotros iniciamos, lo que decía Fernando, hace unos 50 años, pues ya encontramos esto como algo sólido, como algo que nos decían constantemente, como algo que literalmente en ese momento nos creímos, dijéramos. Nos creímos sin bases, sin documentación, simplemente porque algún autor nos decía que eso funcionaba. Después a lo mejor encontramos, conforme fue surgiendo el tema de la Internet y todo lo demás, encontramos que algunos otros autores lo avalaban. Todos en general mencionan 2000 años de cada era, en fin. Es un tema que estaremos trabajando la próxima semana cuando veamos ese tema de la duración de las eras y demás. Pero bueno, siguiendo con este autor, nos dice que estos autores que mencionan la astrología precisional, así lo dice él, más acostumbrados al dogma, al liderazgo fanatizador y al adoctrinamiento sectario, más dados a estos que a asentar sus investigaciones sobre lo que otros han hecho anteriormente, a contrastar sus teorías en los hechos y en las pruebas. O sea, como vemos, nos habla aquí de personajes que lanzan por ahí una teoría, pero que no la sientan sobre alguna investigación, simplemente no la contrastan con los hechos, que en los hechos nosotros podemos ver muchas cosas también y en las pruebas, pero vamos a analizar, y eso lo estaremos viendo un poquito más adelante, hacia el final de la plática de hoy, y sobre todo la próxima, como si existen hechos claros que pueden fundamentar esta astrología, pero necesitamos hacer una serie de reglas, dijéramos, para ver cómo funciona y cómo se hace. Entonces, continuamos con este autor que nos dice que el invento de aplicar la precisión de los equilibrios a la interpretación del devenir de las sociedades humanas tiene como representantes a líderes de grupos más o menos esotéricos. Entonces, eso de decir que durante la era de Leo sucedieron ciertas cosas, porque era Leo, y luego durante la era de Cáncer, perdón, la que sigue, la posterior, sí, la era de Cáncer, sucedieron otras cosas, o en Géminis, en fin, pasando más adelante hacia Europa durante los últimos 2000 años, durante la era de Piscis, ¿sí? Todo esto, bueno, la era de Aries también tenemos anteriormente. Entonces, todo esto nos va diciendo ciertas cosas que, como dice aquí, pues simplemente se tratan de ajustar a ciertas pruebas, pero no tienen una validez, dijéramos, universal. De todos modos, trabajaremos con esto más adelante. Simplemente estoy citando a este autor y algunos comentarios que le leo en el resto del artículo, pero que no estoy comentando aquí en detalle. Sí, estos son los autores que él menciona. Menciona Max Heindel de los Rosacruces, a Rudolf Steiner, Paul Lecour, Guy Ballard, Samael Aumbior de los gnósticos y al doctor Laferrière, fundador también de esta institución, de esta organización en la que nosotros trabajamos. Entonces son los autores que él menciona como los promotores de este tipo de astrología. Y también menciona quiénes son los detractores, astrólogos extraordinariamente serios también, ¿sí? Pero el autor que da origen, dijéramos, a esa idea de astrología previsional, el único libro de astrología previsional que existe, o que yo conozco al menos, y esto lo conozco, este libro lo conozco desde los años 70, o sea, poco después de su edición, que fue por allá por los 60, ¿sí? Todo menciona este autor que en este caldo de cultivo astrológico debió de ver el uruguayo de origen búlgaro Boris Christoph en los años 60, y es el creador de este libro que se llama Astrología Previsional, editorial Kier, ¿sí? Un retorno al pasado, como lo menciona aquí. Este es el autor, esta es la portada del libro, y es el único libro, así, libro completo. Hay muchos artículos respecto a astrología previsional, pero libro solo existe este. Y se basa en temas demasiado cuadrados, demasiado rígidos, poco astronómicos y muy poco serios en realidad. Entonces eso desacredita de manera importante la astrología precisional. Otros detractores de la teoría de las eras precisionales incluyen a autores, como digo, muy serios, muy reconocidos, inclusive con quien nosotros estudiamos, al menos en sus textos, como Charles Carter, André Barbol o Demetrio Santos. Demetrio Santos, que tiene teorías extraordinariamente complejas matemáticamente hablando de por qué funciona la astrología y demás, su Astrología Teórica, un libro genial, donde habla de los temas de resonancia y demás, y por qué existen los signos, muchos detalles, y que estuvo, tengo entendido, en alguna plática que daba Boris Christoph, el autor del libro de Astrología Previsional, y que él, pues casi por respeto no se retiró porque decía que estaba diciendo puras cosas sin fundamento. Entonces, vemos estudiosos que sí se han metido realmente a la tradición. Demetrio Santos también tengo entendido que tiene algunos textos sobre historia de la astrología. Y entonces son detractores de esta teoría precisamente porque no está avalada pues por una tradición milenaria, digamos, como lo sería, por ejemplo, el zodiaco, 5 o 6 mil años de conocimiento del zodiaco, de estudio y demás, o los planetas, que bueno, son realidades físicas, que también las constelaciones lo son, pues, pero hace falta un estudio más serio para poder definir una astrología previsional, y es lo que pretendemos ahora.
Bien, entonces ya una vez hecha esta introducción con este autor, vamos a pasar a otros temas. Un poquito de historia. Hasta aquí termino las citas de este autor que decíamos, de este Pascual de origen español. Y ahora vamos a ver esta propuesta, que yo digo que es una propuesta para que la astrología previsional pueda ser estudiada. No digo que tenga todas las respuestas, digo que estoy haciendo una propuesta para que en forma colegiada pues hagamos un estudio más serio y que quede por aquí como antecedente, pues al quedar por aquí en la red, me imagino que tendrá la posibilidad de ser investigado eventualmente por otros estudiosos que podrán rebatir o podrán confirmar o podrán al menos ver que sí hay una propuesta para el estudio de la astrología precesional que puede servir de base, igual puede ser negada o puede ser confirmada. Pero bueno, aquí empieza pues la propuesta. Y para empezar vamos a ver un poco de historia, cómo es que se llega a una teoría precesional de la astrología. Y para ello vamos a remitirnos al descubrimiento de la precesión. O sea, la precesión es un movimiento del eje de la Tierra que vemos ilustrado aquí de manera muy sencilla, como en este momento se encuentra inclinado un poquito el eje hacia la parte derecha, tal como está el gráfico en este momento, se encuentra el eje inclinado hacia la parte derecha, esto es, apuntamos a la estrella polar y vemos cómo ese eje se va a ir moviendo, va haciendo un círculo y en algún momento dentro de varios miles de años estará apuntando a la estrella Vega. Entonces, es algo natural que ya conocemos y vamos a ver cómo fue que se descubrió. Y esa precesión dura, según esta diapositiva, dice 22.000 años. Son un poco más, son como 26.000 años. Pero bueno, al final de cuentas es un periodo muy largo de movimiento y ese movimiento se asemeja precisamente al que tiene la peonza o los trompos, como los conocemos aquí en México, cuando están terminando cuando están quedándose sin velocidad, que empiezan a bambolearse, pues ese tipo de movimiento es el que hace el eje de la Tierra, pero de una manera muy lenta y apoyado en mucho por la influencia de la Luna, por la influencia de ciertos movimientos naturales de las mareas, en fin, inclusive los planetas aportan un mínimo, creo que un 1% pues a este movimiento de la precesión. Sí, y esto fue descubierto, bueno, redescubierto, porque ya los mesopotámicos lo conocían previo a Hiparco, pero es a él, ya sabemos que toda nuestra cultura occidental se fundamenta mucho en la cultura griega o grecorromana, grecolatina, entonces, pues le damos el honor pues a Hiparco de Nicea de ser el descubridor de este movimiento, cuando en realidad ya culturas anteriores ahora se ha descubierto que ya lo conocían. Entonces, sabemos, o bueno, se supone pues que sería Hiparco de Nicea, astrónomo y matemático, que descubrió esta precesión. Calculó la longitud del año con una precisión de 6,5 minutos. Esto es que era, como vemos, pues muy buen observador y muy buen matemático, puesto que a pesar de sus limitaciones, él pudo determinar que el año duraba 365 días, unas cuantas horas, con una falla de 6,5 minutos, y además compiló un catálogo de las estrellas conocidas. Algunos de los logros de Hiparco, pero el que nos interesa en este momento es el que haya sido el descubridor o redescubridor, al menos para la Grecia y para Occidente, de la precesión de los equinoccios, de este movimiento del eje de la Tierra. Y lo hizo en base a observaciones que realizó en su mayor parte desde Bitinia, en Rodas, esta isla, y según parece, también realizó observaciones en Alejandría, allá por el año 150 a.C., que es cuando hizo sus observaciones en aquella famosa biblioteca de Alejandría, pero básicamente en Rodas, ahí en esta parte en Bitinia. Entonces, él se supone que sus últimas observaciones las hizo por ahí del año 127 a.C. Este otro autor, astrónomo, Jean-Baptiste Joseph D'Alembert, demostró que algunas observaciones de Hiparco de una estrella en la constelación del Can Mayor podrían haber sido hechas en este año. Entonces, bueno, confirmación de que tal vez para ese año todavía estaba haciendo sus observaciones Hiparco, y nos lega esta idea de que el eje de la Tierra se mueve en ese bamboleo, cosa que obviamente con la tecnología actual ha sido completamente confirmada, ha sido ajustada, ya tenemos datos muy precisos de que este movimiento funciona, y ese movimiento es el que da origen a que el punto vernal se vaya moviendo a lo largo de las constelaciones durante miles de años, base de la astrología precisional. Entonces, ¿por qué se logró estas observaciones Hiparco? Porque encontró que había alteración en la medición de las posiciones de las estrellas como resultado del movimiento del punto de intersección de la eclíptica y el ecuador celeste. Esto es, al moverse la Tierra de esta forma, el ecuador también se bambolea, el ecuador en su punto de cruce con la eclíptica, que esa no se mueve, va avanzando en sentido retrógrado, va hacia atrás,
Y entonces él encontró que ciertas posiciones de sus antecesores no correspondían y que la longitud que mencionaban sus antecesores no correspondía con la que él observaba. Y esto lo llevó a pensar que debió haber habido un desplazamiento de la Tierra que justificara esto, que no podía haber sido un error tan grande en la observación. Decía, no es posible que los antiguos se hubieran equivocado en tanto sin siendo que tenían pues una gran capacidad de observación y una gran capacidad matemática como para ubicar bien las estrellas, entonces no se pueden haber movido tanto. Me estoy refiriendo obviamente a la mejor a minutos o tal vez un grado, que en el cielo no es mucho, pero que Hiparco encontraba pues que no coincidían con las observaciones que él hacía y tenían esa capacidad pues de ubicarlas con esa precisión. Entonces Hiparco debe haber observado las posiciones de las estrellas y luego comparó con sus resultados con los de Timocares de Alejandría, esto es, estaba viendo qué había hecho su antecesor 150 años antes, estamos hablando de un par de grados más o menos que se hubiera recorrido la estrella, y decía, no es posible que Timocares se hubiera equivocado tanto antes, incluso con observaciones anteriores hechas en Babilonia, o sea, muchos más años atrás, y se da cuenta que se desplazaban a un ritmo que era muy predecible, y eso es lo que le lleva a Hiparco a darse cuenta de que debe haber algún movimiento de la Tierra, y es cuando se determina pues este movimiento de precesión. Es un poco de historia de cómo surge, cómo descubrimos como humanidad este movimiento de la precesión, ya con detalles claros, que como digo, ya los antiguos babilónicos ya lo conocían, ahora lo sabemos, pero eso es un descubrimiento más bien reciente. Durante muchos años se pensó que Hiparco había sido el descubridor. Descubrió así que las longitudes celestes eran diferentes, como decíamos, de Timocares, a lo mejor un par de grados, un poquito más, y estas diferencias de tal magnitud que no podía atribuirse a errores de observación, como digo, o sea, no era posible que se hubieran equivocado tanto en observar la posición de una estrella y que todas tuvieran el mismo error también, que decimos que se equivocaron con una, pero cuando encuentran que hay una constante y que son 2, son 3, son 10 y todas tienen el mismo desfase, el mismo movimiento, pues ya nos hace pensar en otra cosa. Como quiera que sea, algún error se puede cometer, pero tantos errores y con una constante nos hace pensar en que se trata de otra cosa y no de un error de los antiguos ni una falla en sus observaciones, sino en que realmente se está moviendo algo, y en este caso el eje de la Tierra. Bien, entonces, por lo tanto, Hiparco propuso que la precesión para justificar esa magnitud de la diferencia. Él dijo que debe ser por esto, y él propuso que era la precesión. Esto es que el equinoccio se llevaba a cabo un poquito más atrás en la eclíptica cada año, y le dio un valor de entre 45 y 46 segundos de arco. Vemos su calidad de observaciones, o sea, se dio cuenta que se regresaba la Tierra, este punto vernal se retrogradaba en la eclíptica, en las constelaciones, 45, 46 segundos de arco cada año, muy cercano el valor de Hiparco a los 50 grados, un tercio aproximadamente, que es aceptado actualmente. 50, perdón, segundos, punto 29, aceptado el día de hoy. Entonces vemos cómo se acercó bastante, al igual que se acercó bastante a la longitud exacta del año, o sea, tuvo capacidades y instrumentos, por primitivos que fueran, suficientemente avanzados para alcanzar esta precisión. En eso, como decíamos, un poquito de historia. Vamos a ver, pues, qué es lo que descubrió Hiparco, de dónde viene todo esto. El eje de la Tierra tiene muchos movimientos, o sea, no solo dos que conocemos, que nos enseñaron la primaria, porque después de eso ya dejaron de enseñarnos temas astronómicos. Tiene muchos movimientos, pero solo ponemos atención a 4 de ellos enfocándonos en precesión. Y como vemos aquí nos habla de 23.000 años, que tampoco es del todo correcto, pero bueno, vamos a continuar a ver cuáles son estos movimientos de la Tierra que conocemos porque los vivimos, experimentamos diariamente alguno y cada año el otro, ¿ok? Movimientos. Los más conocidos son, como sabemos, la rotación. Eso da por resultado que tengamos día y tengamos noche, que salga el sol, que se oculte el sol. Esa es la rotación de la Tierra. Como la Tierra va rotando, el sol va surgiendo, va llegando a su cenit, se va ocultando por el otro lado, por el oeste. Durante la noche recorre el otro hemisferio donde nosotros no podemos observar y al día siguiente regresa. Entonces es un movimiento de rotación simplemente y lo experimentamos diariamente a través de la noche. Su movimiento de traslación que vemos que nos da origen precisamente a las estaciones. Aquí vemos cómo durante la primavera nosotros nos encontramos precisamente en un punto en el cual el ángulo con el que los rayos del sol pegan sobre el hemisferio, pues es diferente al que sucede
en invierno, por ejemplo, ¿no? O sea, se va cambiando el ángulo de incidencia de los rayos solares y ese cambio de ángulo es el que da por origen que haya más frío o más calor dependiendo el ángulo que tengamos y la latitud en la que nos encontremos. Entre más al norte es mucho más notorio esto, más en el trópico. Quienes están al sur del país o al sur del Ecuador, pues, pero dentro de la parte tropical saben perfectamente que las estaciones no son muy notorias, los cambios de temperatura no son demasiado extensos, dijéramos, que pueden variar en un rango, qué sé yo, tal vez de 20 grados, exagerando un poco, de una estación a otra, a diferencia de, por ejemplo, en latitudes extremas, donde puede ir de 30 o 40 en el verano a menos de 0 en invierno. Ahí los cambios son drásticos, llegando inclusive a ser de más de 40 grados. Pero eso no sucede en los trópicos. En los trópicos la verdad es que nuestros cambios son muy benignos, no nos damos cuenta mucho de esos cambios de temperatura y entre más en el Ecuador menos. Entonces, bueno, son los dos movimientos que conocemos, que vivimos. De alguna manera algunos lo sufren también, porque bueno, habrá quien sufra esos extremos en la temperatura, pero son dos movimientos que son muy claros y muy fáciles de entender. Vamos al tercero y cuarto, que son los que nos ocupan y que nos son importantes para nuestra propuesta en esta ocasión. El tercer movimiento, bueno, esta es la rotación, como decíamos, la Tierra gira sobre su eje. Este es de origen el día y la noche, ya lo explicábamos. Este es el de traslación, en donde aquí vemos las fechas de los solsticios y los equinoccios, donde llega a sus extremos, sobre todo en los solsticios, que la Tierra llega a sus extremos, en cuanto a alejarse y acercarse del Sol. A diferencia de lo que muchos creen, en primavera estamos más alejados del Sol que durante el invierno en el hemisferio norte. Entonces, en general la Tierra sí está, pero no tiene nada que ver con la cercanía de que estamos más cerca del Sol y por eso nos hace más calor o nos hace más frío. Tiene que ver con el ángulo de incidencia de los rayos y no con la cercanía. Bien, que realmente no es mucha diferencia en niveles astronómicos, porque nuestra órbita, si bien es elíptica, pues es una elipse muy poco pronunciada, es casi un circuitito extendido, no varía mucho entonces la diferencia de distancias no es tanta como para provocar esos cambios de temperatura, es el ángulo el que los provoca. Bueno, ese es el año, y vamos a pasar a los movimientos que decíamos que nos interesan. Precesión y nutación. La precesión ya la hemos explicado un poquito, es ese bamboleo que va siendo el eje a lo largo de 26.000 años aproximadamente, porque el eje está inclinado 23 grados y medio aproximadamente también respecto a la vertical. Vamos aquí abajo, aquí tenemos la vertical y vemos que nuestro eje está ligeramente inclinado hacia la parte izquierda de la gráfica y vemos cómo va a dar un giro completo. Aquí vemos la línea azul que nos indica dónde estamos ahorita, la línea roja que nos indica dónde estaremos dentro de 12.000 años aproximadamente. El polo de la eclíptica es el que genera aquí la vertical, la perpendicular es el polo de la eclíptica. La rotación también está indicada aquí, pero vemos cómo esto no funciona como un círculo, sino como una especie de engrane, porque ese pequeño movimiento de engranaje es la nutación. Esto es, la nutación, esa ondita que va haciendo la hace alrededor de 18 años. Entonces vemos cómo eso incide sobre la precesión. Si tomamos en cuenta todos estos movimientos, tanto la precesión como la nutación, vemos cómo ese movimiento de las estrellas pues va a estar variando porque de repente se inclina un poquito adentro, un poquito afuera del círculo de lo que es la precesión, y entonces se va generando algo un poquito más complejo, no es así de sencillo como que se va dando vuelta y lo hace en forma, dijéramos, predecible. Sí es predecible, pero requiere mucha observación matemática, requiere herramientas astronómicas cosmográficas, sobre todo cosmográficas muy elevadas, o sea, no es tan fácil realizarlo. Obviamente las computadoras nos ayudan mucho en este sentido, pero no es así de sencillo. También hay que tomar en cuenta el tema de notación a la hora de hablar de precesión. Pues son los dos movimientos que nos interesan, no nos vamos a meter en más detalles, simplemente la explicación de ellos, no nos vamos a meter en toda esa base matemática, pero vamos a avanzar un poquito en esto y cómo es que se propone pues una idea de una astrología precesional que pudiera funcionar de la siguiente forma. Vamos a ver, ¿sí? Aquí tenemos otra vez este ejemplo de la precesión de los equinoccios, el polo de la eclíptica en el extremo izquierdo, cómo estamos ahorita apuntando a la estrella Polaris, que es la estrella polar, cómo hace 3.000 años apuntábamos a la estrella, hace 5.000 años, 3.000 años antes de Cristo, apuntábamos a otra estrella, Tuban, y cómo en 14.000 años estaremos apuntando hacia la estrella Vega, ese eje, ¿sí? Entonces vemos cómo se va moviendo y cómo diferentes estrellas se convierten en estrella polar en el tiempo que nosotros, nuestras vidas y de hecho varias generaciones,
pues la estrella ha sido Polaris, la estrella polar allí en la constelación de la Osa Menor. Entonces, pero eso no ha sido siempre ni será siempre, bien por efecto de la precesión. Entonces, ese movimiento de precesión da por resultado que cada 2000 años aproximadamente el equinoccio apunta a una constelación diferente. De hecho, la próxima semana vamos a ver que no son cada 2000 años, pero bueno, es un promedio que hacemos. A veces hablamos de un poquito más, 2160, en fin, se promedian pues el tiempo que el punto apunta a cierta constelación. Y eso es lo que da origen precisamente a esta idea de las eras precesionales, a esta propuesta, a esta, dijéramos, suposición de que el paso del punto vernal sobre las constelaciones, al ir cambiando, va generando diferentes inclinaciones en la forma de pensar de la humanidad. Pero eso lo estaremos trabajando la próxima semana. Bien. El movimiento del punto vernal, como lo estamos viendo, ¿a qué se debe? Ok, vamos a ir a los detalles. Ya vimos todo lo que es el eje, círculo de precesión, eje polar de la eclíptica, eso ya lo analizamos, aquí está la Tierra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros proyectamos nuestro ecuador terrestre, lo proyectamos hacia el cielo y obtenemos ese ecuador celeste. La eclíptica está formada por el movimiento de traslación de la Tierra, esto es, la Tierra va girando en torno al Sol, y eso hace que pareciera que el Sol gira en torno a la Tierra, y ese giro alrededor de la Tierra, del Sol, a lo largo del año, es lo que denominamos eclíptica. ¿Por qué eclíptica? Porque ahí se realizan los eclipses, es sobre esa línea, el Sol siempre está sobre esa línea. Cuando la Luna se le atraviesa y coincide con los famosos nodos lunares, ahí se dan los eclipses, por eso se le denomina eclíptica la zona de los eclipses, a la línea de los eclipses. Y el punto vernal es donde se cruza precisamente ese ecuador celeste con la eclíptica. Obviamente se cruza en dos puntos, uno interior y otro posterior, pero en este caso nos interesa el de primavera, que es lo que llamamos el punto vernal. Bueno, es un poquito, y al girar, pues precisamente ese círculo de precesión con todo y el eje, pues obviamente el ecuador también gira. El ecuador también tiene que girar porque no es más que una proyección del ecuador de la Tierra, y el ecuador de la Tierra se está bamboleando junto con el eje, y eso hace que vaya cruzando la eclíptica en diferentes puntos. Y en la eclíptica es donde se encuentran las constelaciones, famosas constelaciones zodiacales. Bien, entonces, ¿qué nos dice Boris Christoph al respecto? En su libro, divide las eras en 12 periodos exactos de 2100 años, lo cual, como vamos a ver, no es preciso, porque las constelaciones tienen diferente longitud. Esto fija la precesión en 25.200 años, que tampoco es un dato del todo exacto. Y después él divide en su libro las eras en 12 suberas de 175 años. Entonces lo que vemos es que él utiliza periodos históricos para querer justificar un tema basado en astronomía, y realiza esta tabla periódica de la historia, en donde cada uno de estos pequeños recuadros habla de esos periodos de 175 años y cómo se va desarrollando la historia en diferentes culturas a lo largo de estas famosas suberas. Esta división en 12 suberas podría justificarse un poco con la idea hindú de los Dwadasamsas. Los Dwadasamsas son una propuesta que tiene la astrología védica, en donde es la Jyotisha, donde nos dice que cada signo se divide en 12 subpartes o en 12 pequeños signos. De hecho, están relacionados con cada uno de los propios signos, y esos le denominan ellos Dwadasamsas. Y entonces, tal vez de ahí haya sacado la idea Cristo de hablar de 12 superas de 175 años dentro de ese periodo de 2100 años de cada era. Pero como digo, se basa simplemente en meras suposiciones, él como que quiere ajustar las cosas, jamás habla de astronomía, jamás habla de explicación sobre base a las estrellas y demás. Bien, bueno, eso es lo que nos presenta Boris Christoph en su libro Astrología Precesional. Actualmente el valor calculado para la precesión, ya valor reconocido, valor real astronómico, 25.776 años, ¿ok? Con un desplazamiento, decíamos, de un poquito más de 50.29 segundos de arco por año, lo cual da 1 grado cada 71.6. O sea, estos son datos precisos astronómicos y en los cuales me gustaría basarme para presentar esta propuesta que traigo de un estudio precesional, o sea, un estudio que realmente se base en lo que se supone que debe basarse, o sea, en el movimiento de la precesión, y no meramente especulaciones como lo hizo Christoph en su momento, y que dio pauta pues para que otros autores hicieran pedazos de su teoría, porque tenía poca seriedad, porque no tenía un aval observacional, dijéramos simplemente, no se podía observar
eso que él mencionaba en el cielo, sino en la historia. Y a veces su manejo de la historia también es un poquito forzado, pero bueno, sobre todo porque la historia también es una ciencia que está en constante evolución. Actualmente hay muchos más descubrimientos que podrían poner en duda inclusive los periodos históricos que menciona Cristo, pero de eso también hablaremos más adelante, ¿sí? Entonces, como decimos, la falla de Cristo, analizada por Luis Pascual, regresamos a este otro autor, detractor de la astrología precisional, radica en que utilizó un análisis histórico, decía yo, desdeñando los datos astronómicos para fundamentar un tema sideral. O sea, si vamos a hablar de temas siderales, hay que usar estrellas y no usar historia. Si la historia coincide con los datos siderales, bueno, entonces ya será otro tema, pero él utiliza la historia y jamás utiliza datos astronómicos para fundamentar un tema que básicamente era astronómico. Esa tal vez haya sido la gran falla y con eso terminamos también esta presentación, dijéramos, esta introducción en donde hemos analizado qué es lo que hay respecto a astrología precisional, cuál es su estado actual y vamos a pasar pues a algo más propositivo, ¿sí? Así que hasta donde hemos visto la astrología precisional hasta este momento no tiene una teoría sólida, no la tiene, solo propuestas vagas y poco fundamentadas. Entonces, es otra edición del libro, pero es el mismo libro, Astrología Precisional, simplemente es otra edición. Entonces, como vemos, pues, se habla de la astrología precisional, hay quien habla de las eras, sí, hay mucho sobre las eras en Internet, poco fundamentado, porque todos dicen, tal año vemos que la historia, que pasó, que sucedió, que esto y que el otro, y que estábamos pasando por cada constelación. A grandes rasgos podían tener cierta razón, a grandes rasgos, pero a veces se limitan simplemente a las etapas históricas o a las culturas que justifican lo que quieren decir y no amplían de manera más clara todo esto. Ahora, esto que voy a presentar no es algo que esté terminado, es algo que apenas estoy iniciando y que estoy proponiendo y que obviamente, como digo, queda aquí como antecedente para su análisis. Obviamente habrá detractores con todo derecho, pero pues así, si yo lo manejo en base a situaciones celestes, pues tendremos que tener también que nos rebatan con temas matemáticos y no meramente fanáticos, como muchas veces sucede en este tema, ¿no? Que quienes lo justifican, fanáticamente lo defienden, y quienes son detractores, pues a veces sin mucha base matemática también o histórica, porque la historia también juega, también se plantean posiciones extremas sin analizar. Por lo tanto, empieza mi propuesta, ¿sí? Presento pues ahora una nueva hipótesis para el estudio de una astrología precisional con base sideralista. Esto es en base a las estrellas, básicamente. Este se basa en dos hechos fundamentales: la precesión, que ya la vimos, y las constelaciones. Dos elementos que existen, dos cosas sólidas, que sabemos que las constelaciones no sabemos cómo fue que se formaron en realidad, pero ahí están las estrellas. Ambos se fundamentan, como digo, en hechos reales. La precesión existe, puede ser calculada, es conocida, es avalada por la ciencia, eso no tenemos ninguna duda. Las constelaciones han sido definidas desde la época clásica, aunque desconocemos cómo fue que se definieron, no sabemos por qué se definió que las constelaciones funcionaran como, o sea, fueran esas estrellas y no otras. Aquí vemos esta parte animada donde estamos viendo cómo, aunque va en el sentido inverso a lo que es la precesión, pero nos está diciendo cómo la Tierra y el Sol el 21 de marzo apuntan a diferente constelación cada año, aunque el movimiento está al revés de cómo funciona en la realidad, pero es una animación que me parece muy ilustrativa respecto a cómo vamos pasando cada cerca de 2000 años de una constelación a otra. Ahí está Aquarius, ahí está Piscis, en fin. Entonces, desconocemos por qué los antiguos eligieron esas estrellas para así sus constelaciones. Obviamente en el cielo parecen tener cierto orden, parecen, pero otras culturas dieron a lo mejor otra ordenación, tomaron ciertas estrellas de aquí para allá, o hicieron otras constelaciones. Se habla por ahí de una constelación del Ganso en la antigua astronomía egipcia, que se desconoce de bien a bien cuál era, pero cuáles estrellas pues formaban parte. Sabemos que algunas estrellas de Aries formaban parte de la constelación del Ganso en la época egipcia, y en fin, esto ha sido cambiante, ¿no? Igual los nombres han sido cambiantes. Pero en general, bueno, así están las constelaciones, son un hecho real, y ahí está la precesión, que es un hecho real. Y en base a estos dos hechos vamos a presentar, pues, o voy a presentar esta hipótesis. Ahora, requerimos un tercer elemento. Con estos elementos, y siendo que la propuesta se basa en las estrellas, requerimos ahora un marco de referencia. ¿Qué es un marco de referencia? ¿Cómo saber cuándo el punto vernal alcanza una estrella? El marco de referencia clásico, y lo voy a demostrar ahorita, y que usamos, digamos, por default, es el marco de referencia es eclíptico. Nos basamos en la eclíptica. Es un marco de referencia común, nos parece ya un hecho, decimos, bueno, si estamos hablando de astrología debe basarse en la eclíptica. Sin embargo, la precesión se da por
el cruce de la eclíptica y el ecuador. ¿Qué nos impide tomar como marco de referencia el ecuador? Voy a demostrar cómo Hipparco utilizó el ecuador y por qué propongo que la astrología precisional se base en las mediciones desde el ecuador. No pasa nada, no hay ningún cambio, excepto en la forma de analizar la posición de las estrellas, porque tanto la eclíptica como el ecuador están juntos en el punto vernal. Entonces, usar un sistema u otro no nos saca, dijéramos, de lo que estamos observando, pues no estamos alterando nada. De hecho, hubo astrologías, algunas astrologías chinas que se basaron en el tema ecuatorial y no en el sistema precesional, digo, no en el sistema eclíptico. Entonces, yo propongo que la precesión se maneje en base ecuatorial y no eclíptico. ¿Por qué? Porque las investigaciones que he hecho encuentro que en base eclíptica no me checan las fechas con las estrellas y en base ecuatorial sí me checan las fechas con las estrellas. Entonces vamos a pasar pues a eso. Y para esto, como decíamos, existen dos marcos de referencia, dos círculos máximos que pueden servir como referencia. Podemos ubicar la posición de las estrellas sobre cualquiera de los dos, el ecuador o la eclíptica. Es irrelevante, aunque hemos adoptado la eclíptica y se ha hecho común para los astrólogos manejar la eclíptica, pero eso no es que haya alguna razón específica, son marcos de referencia estrictamente. De hecho, existen 3 marcos de referencia, estoy manejando solo 2, existen 3, y el horizonte también es un marco de referencia, nuestro horizonte personal. Entonces, y de hecho también se utiliza mucho en ciertas cosas, sobre todo en temas de construcción, en temas de orientación, se maneja mucho el horizonte, puesto que estamos ubicados en ese punto. Para cuestiones astronómicas se maneja un poquito más la parte eclíptica, pero como digo, no es nuevo que se utilice el ecuador, tampoco es algo fuera de la tradición, también se ha utilizado, aunque no en la tradición occidental, pero sí se ha utilizado. El ecuador celeste es ese gran círculo en la esfera celeste que ya mencionábamos, que está en el mismo plano del ecuador terrestre, no es más que la proyección de nuestro ecuador hacia el cielo, hacia esa imaginaria esfera que nos rodea, que llamamos esfera celeste. En otras palabras, es la proyección del ecuador terrestre en el espacio. Vemos pues que es una ilusión, puesto que ese cielo esférico que nosotros vemos no es la realidad, simplemente es una simplificación de las cosas. Y aquí volvemos a tener esta imagen que nos indica perfectamente cómo tenemos un ecuador celeste que está en azul inclinadito ahí a la mitad, y tenemos una eclíptica que está completamente horizontal en amarillo, y tenemos el punto vernal aquí ubicado por el puntito amarillo sobre la línea amarilla, que es el Sol. Entonces tenemos que es el punto vernal, y vemos cómo en esos puntos, en esos marcos de referencia, si nosotros medimos sobre el ecuador, se va a medir en ascensión recta, se denomina esto ascensión recta, es decir, el sentido horizontal, el sentido vertical se denomina declinación. No es más que lo mismo que nosotros conocemos como latitud, esos medios de la eclíptica, o longitud, es horizontal, medios de la eclíptica. Son las mismas coordenadas, solo que una está en base ecuador y otra está en base eclíptica. Entonces vemos cómo inclusive la ciencia nos avala esto, puesto que la ciencia tiene su marco de referencia también en el sentido del ecuador celeste y nos habla de declinación si es norte o sur, ascensión recta que es este u oeste. Y nosotros llamamos sobre la eclíptica latitud y longitud. Son palabras con las que estamos familiarizados, pero es exactamente lo mismo, simplemente cambia el marco de referencia. Entonces ya más o menos creo haber explicado a qué me refiero con este marco de referencia. Como decimos, como estamos tomando estrictamente el puntito amarillo, no importa que lo trabajemos sobre ascensión recta o sobre longitud. En este caso nos interesa más bien el tema declinación, es decir, qué tan al norte o al sur están las estrellas para ver en qué posición se encontraban en base al ecuador y no en base a la eclíptica. Bueno, ya mucho rollo técnico. Vamos a pasar pues a esto. La eclíptica, como decíamos, es el otro gran círculo donde transcurre el Sol alrededor de la Tierra, ya lo hemos explicado, es un movimiento aparente visto desde la Tierra, y está formada por la intersección del plano de la órbita terrestre con la esfera celeste. Esto es, por ahí se mueve la Tierra, pero pareciera que se mueve el Sol. Entonces, esa línea amarilla siempre va a aparecer en amarillo la eclíptica, y en este caso el ecuador que está horizontal, está inclinado de diferente marco de referencia, pues, simplemente. Estos dos marcos lo tenemos, podemos, tradicionalmente utilizamos astrológicamente el de la eclíptica, yo propongo utilizar el ecuador para la astrología precesional. Bien, y aquí lo tenemos ya un poquito más aislado, el plano ecuatorial en negro, perdón, el plano de eclíptica en negro, el plano ecuatorial en rojo. Aquí vemos la distancia de la Tierra al Sol, afelio y perihelio, verano, solsticios de verano y invierno, los equinoccios y demás. Todo esto ya lo estuvimos platicando y como digo, un poco árido este tema, pero es importante para definir nuestra propuesta. Ok, el problema de la referencia. Una vez definidos los planos, regresamos al problema de cuál vamos a utilizar. Esto es, la posición de las estrellas en el cielo puede medirse con referencia tanto a la eclíptica como al ecuador celeste, que es lo que he estado comentando.
Aunque esto no parece tener mayor relevancia, puede sin embargo cambiar radicalmente las fechas cuando hablamos de efectos de las estrellas fijas. Y eso es lo que he estado investigando y he estado descubriendo, que si lo manejamos con la inclinación de la eclíptica nos da una fecha, si lo manejamos con la inclinación del ecuador nos da otra fecha, ya que para esta propuesta de estudio de la astrología se utilizará la posición de las estrellas fijas. Como digo, es una propuesta de tipo sideralista, es una propuesta de una astrología basada en estrellas, no en esos imaginarios que son el margen completo de las constelaciones. Eso lo hablaremos la próxima semana. Ahorita me quiero enfocar estrictamente en estrellas. Es de capital importancia fijar un marco de referencia adecuado, ¿ok? Entonces, por lo que presentaré un mapa del cielo y lo referiré a ambos marcos de referencia para que se vean cómo cambian. Esto con el fin de demostrar cuál fue la referencia utilizada por Hiparco cuando realizó su catálogo de estrellas. O sea, son temas que a lo mejor corresponden mucho a la parte astronómica, a la parte árida, pues, pero si queremos utilizar o si queremos fundamentar algo astronómico, pues requerimos enternos a esta parte técnica. Voy a presentarles una carta natal calculada por el programa Kepler, versión 7. Fue calculada para esta fecha, 20 de marzo del 127 a.C. en Estambul, Turquía. Bien, entonces, necesito una referencia. Tomé el 20 de marzo porque es cuando estaba el equinoccio exactamente, del año 127 porque fue cuando Hiparco hizo sus observaciones, y a eso me voy a referir. ¿Y por qué en Estambul? Bueno, porque más o menos es la zona por la que estaría Hiparco por aquellas fechas, pero eso es irrelevante, estamos hablando de la Tierra en general y no de un lugar especial, pero como digo, requiero una referencia. Aquí está la carta, ya les di los datos, vemos cómo el Sol se encuentra exactamente en el equinoccio de primavera, está a 0 grados, 0 minutos de Aries. Eso es lo importante que necesito tener, dónde está exactamente la posición del Sol, y debe estar exactamente en el equinoccio, porque corresponde al punto vernal. Si quiero saber dónde estaba el Sol en ese momento, y avanzó un poquito más. Se eligió ese año, como decía, debido a que corresponde con la época en la que Hiparco realizó sus observaciones. Tenemos un margen básicamente de 70 años, o sea, que es un periodo de vida más o menos sensato, dijéramos, para la época, que obviamente había quien vivía más y quien vivía menos, pero bueno, hablemos 70, 72 años, porque es lo que se movería un grado. No me genera mucho ruido el no tener la fecha exacta de la observación de Hiparco, pues no me cambia mucho las cosas. Y para poder ver qué estrellas estaban, a qué estrellas apuntaba el Sol en ese momento, utilicé la opción de listado de estrellas fijas del mismo programa, y el resultado que obtuve es este. Me da una serie de estrellas en las cuales estaba conjunción el Sol en ese momento. El Sol a 0 de Aries en conjunción con las estrellas Mirac en Andrómeda, con 15 minutos de orbe. Alrisha en Piscis, con un orbe de casi 1 grado, 53 minutos. Y lo trasladé a un mapa estelar, ¿sí? Para saber qué marco de referencia utiliza el programa Kepler. Sencillo. Entonces aquí tenemos esa estrella Mirac en la constelación de Andrómeda, ¿sí? Y tenemos la estrella Alrisha, ¿sí? En la constelación de Piscis, que es alta, es la estrella más importante de la constelación de Piscis. Entonces, de cierta forma, y dijéramos hasta incidental, si ustedes quieren, no fue mi búsqueda, encuentro el momento en que, de acuerdo con este marco de referencia, estaría entrando la era de Piscis, 127 años antes de Cristo. Ok, es como mero dato anecdótico, porque está tocando la primera estrella de Piscis, siempre y cuando utilicemos como referencia este marco que utiliza el programa. Vamos a ver qué marco utiliza el programa. Aquí está ya juntándose las dos estrellas y vemos cómo está perpendicular a la eclíptica. Por lo tanto, esto nos demuestra que el programa utiliza de referencia la eclíptica. ¿Ok? Eso no me preocupa. Simplemente la demostración de algo que ya sabía, que los programas básicamente utilizan de referencia el marco eclíptico porque es el que, pues decíamos, por default utilizamos los estudiosos de la astrología. ¿Sí? Entonces, pero yo propongo que se utilice el otro marco. Vamos a ver por qué. Porque para esta fecha ya encontramos la línea que une más estrellas, es perpendicular a la eclíptica, como decía, queda demostrado que el marco de referencia utilizado en el programa es eclíptico. Muy bien. Pero, sin embargo, si leemos los apuntes de Hiparco, veremos qué nos dice. Para aquella época, el punto vernal se encontraba sobre la estrella Mesartín. Y vamos a ver dónde está la estrella Mesartín en nuestro mapa celeste. Hiparco dice que en ese momento el punto vernal apuntaba a Mesartín. Y Mesartín está en Aries, ¿sí? Vemos aquí la estrella en su circulito, este es Mesartín, y vemos que lo que nosotros hicimos nos llevaba a estas otras dos estrellas, y por lo tanto vemos que en ese momento el punto vernal, desde la perspectiva eclíptica, no apuntaba a Mesartín, apuntaba a otras estrellas, pero Hiparco nos dice que apuntaba a esta. Entonces, le pongo aquí como referencia el Ecuador, y vemos la línea azul, que está mucho más cerca de Mesartín, con la línea azul vertical que está aquí,
¿sí? Paralela precisamente a la línea horaria que aparece aquí con 2 horas en negro. Entonces, esta línea azul, todas cruzan el sol. La eclíptica, la referencia que teníamos del programa, y la línea azul que tiene que ver con el ecuador, sería perpendicular al ecuador, no a la eclíptica. Y vemos que está mucho más cerca de nosotros. No coincide del todo, pero eso podría tener que ver con que el mismo movimiento de la eclíptica, como estos mapas que tengo aquí, están calculados para épocas muy recientes, por el efecto de la anotación y todo esto. Podría ser por eso la pequeña falla, que no es mucha ni siquiera, pero sin embargo con la otra, con la referencia eclíptica, sí es muchísima. Entonces vemos pues cómo Hiparco, de acuerdo con esta observación, estará utilizando de referencia el ecuador y no la eclíptica, ¿sí? Vemos la posición del Sol, vemos la posición del punto vernal de acuerdo con la carta y no coincide con la estrella que mencioné Hiparco si usamos la eclíptica. Si usamos el ecuador, a pesar de no coincidir con precisión, se encuentra mucho más cerca. Y decíamos, y esta falla podría ser debido al efecto de mutación, al efecto de la misma inclinación de la eclíptica a lo largo de, pues han pasado más de 2000 años, entonces obviamente puede haber alguna falla. Pues estoy utilizando un mapa celeste muy moderno y con eso vemos cómo no, está mucho más cercano al marco ecuatorial que al marco, dijéramos, eclíptico que manejamos básicamente nosotros. Esto nos hace pensar que Hiparco utilizó como referencia el Ecuador cuando habló de que Mesartín se encontraba en el punto vernal en esa fecha. Ok, vamos a ver si yo puedo dejar atrás toda esta parte técnica para meterme en temas más interesantes, más simbólicos y más astrológicos. Desde esta perspectiva sideral, medida desde el Ecuador celeste, se presentan algunos ejemplos de eventos relacionados con la era de Piscis y la posible entrada de la era de Acuarios. Como les digo, el tema de la era de Acuarios ya lo trabajé. Hay una plática aquí en nuestro mismo canal que ya ustedes podrán buscar también, y en donde muestro cómo, de acuerdo con este marco de referencia, habíamos entrado a la era de Acuario, o habíamos tocado la primera estrella de la constelación de Acuario, de acuerdo con las estrellas que para Acuario determina Ptolomeo, no las estrellas modernas. En el transcurso de la historia, 3 estrellas que correspondían a la constelación de Acuario, de acuerdo con Ptolomeo, le fueron quitadas a la constelación de Acuario y se le dieron la constelación de la ballena. Todo esto está explicado en esa otra plática que pueden buscar por aquí, en nuestra plática sobre la era de Acuario. Bien, entonces 1797, diremos, habría tocado pues por primera vez, no, 1780, por allá por el siglo XVIII, ahorita me acuerdo bien la fecha, debe haber sido 87, 1787. Bien, entonces vamos a continuar pues con esto. Vamos a ver estos ejemplos que pueden resultar inclusive ilustrativos para nuestro tema de una posible propuesta para el estudio de la astrología precesional. Sí, aquí tenemos este mapa en donde vemos que la estrella Omicron es tocada por el punto vernal. Insisto, estoy utilizando mapas modernos, por lo tanto, el punto vernal lo van a ustedes encontrar en este cruce entre la línea que marca 0 grados y la línea que marca 0 horas. Aquí se encuentra el punto vernal. Aquí cruza la eclíptica con el Ecuador es el de 0 grados. Pero yo estoy diciendo que en esta época el punto vernal, o sea, se encontraba en este otro punto bajo la estrella Omicron en la constelación de Piscis. ¿Qué sucedió en esta época? Ya estamos buscando aquí eventos. ¿Qué sucedió en esa época? Bueno, en esa época es la época de Jesús, ¿sí? Más o menos es la época en la que la época de Jesús se habría dado cuando el punto vernal cruzaba la estrella Omicron Piscis, que es este Omicron, en la constelación de Piscis. Por aquella época vivió Jesús, más o menos. Vemos cómo ya la constelación de Piscis ya había avanzado, ya habían pasado varios años de que se había tocado las primeras estrellas de Piscis, pero se encontraba por aquí en ese momento, en esa época, más o menos la época de la vida de Jesús, 33 años que nos marca más o menos históricamente o bíblicamente su vida, pues corresponden a medio grado, no es mucha la diferencia que podemos tener. Ya se tomó en cuenta aquí el hecho de que Jesús no nació en el año 0, sino que debe haber nacido entre el 4 y el 6 o 4 y el 7 antes de Cristo, de acuerdo con la cronología que tenemos, todo eso ya se consideró. Y se utilizaron los datos más recientes que pude encontrar en Internet para ubicar que por esas fechas el punto vernal tocaba este punto de la constelación de Piscis, la estrella torcular, que es Omicron en la constelación de Piscis. ¿Y qué quiere decir torcular o torcular? Torcular. ¿Qué quiere decir torcular? Esta palabra significa, en latín antiguo, significa prensa de vino o aceite. Esta prensa deriva de una palabra latina que significa torcer, porque las prensas se basaban en estar haciendo esa presión a través de esos tornillos. Pues aquí en la imagen, esta era una antigua prensa de vino o de aceite, sobre todo para las aceitunas, que es donde se viene el aceite de oliva.
o las uvas para obtener el vino. Entonces, estas prensas se obtiene pues el nombre de esta estrella. ¿Y por qué me llama la atención el nombre de la estrella? Porque volvemos al tema simbólico. Y en el tema simbólico nos encontramos lo siguiente, ¿sí? Jesús, sabemos que, como decíamos, tomamos en cuenta que su vida, de acuerdo con los evangelios, habría sido cerca de 33 años, que igual después pudo hablar de que no murió en la cruz, de que tuvo más vida y demás, bueno, pero al menos su vida pública duró pocos años. O sea, y alrededor de los 33 años de haber sido crucificado, de acuerdo con la Biblia, con la historia, ¿sí? Lo que solo representa un poco menos de medio grado en la precesión equinoccial, o sea, la variante no es mucha, medio grado. Bien, pero sucede que hacia el final de su vida nos narra la Biblia que Jesús ora antes, esa noche anterior a la crucifixión. ¿Y dónde ora? En un huerto. ¿El huerto cómo se llama? Se llama Getsemaní. Y vamos a ver qué quiere decir Getsemaní. Al final de su misión pública, Jesús ha aprendido en el huerto de Getsemaní. Y Getsemaní significa prensa de aceite o lagar de olivas en otro idioma, en arameo. Curioso, curiosa coincidencia, ¿verdad? De que cuando la estrella que toca el punto vernal en aquella época corresponde con este evento en la vida de Jesús y que ambas palabras tengan significados muy semejantes en diferentes lenguas, un latín y otro en arameo. Simplemente una coincidencia que me encontré por ahí casi por casualidad y que les comparto. Bien, pero me llamó la atención y no quería pasarla por alto. Por último, tenemos aquí otra carta, un poquito más adelante, vemos cómo aparece aquí el punto vernal que debería estar para estas fechas, tocando esta estrella, la estrella Pi en la constelación de Piscis. ¿Qué sucede en esa época? Vamos, ahorita les aclaro algún punto que tengo que comentar, pero vamos a ver qué sucede en esa época en que el punto vernal tocaba la estrella Pi en la constelación de Piscis. Coincide con el primer concilio de Nicea en 325 de nuestra era. Se realiza cuando el punto vernal, tú sabes, desde la perspectiva ecuatorial, en la galaxia M74 en la constelación de Piscis, que es esta que está aquí arriba, la galaxia M74, perdón, es esta que está aquí, M74. Entonces vemos cómo aparte de tocar la estrella Pi, tocaba la constelación M74 en esta parte histórica cuando se lleva a cabo el concilio de Nicea, que es el que establece, dijéramos, lo que es básicamente la iglesia como la conocemos, donde se hace el famoso credo, el credo de Nicea, que es el mismo credo que seguimos repitiendo en las misas regularmente. Básicamente es creado en ese concilio, salvo pequeños ajustes que se le han hecho a lo largo de la historia, es básicamente eso lo que se determinó en ese momento, es decir, la parte fundacional de la Iglesia Católica se da durante el concilio de Nicea en 325, orquestado, ustedes quieren, por Constantino, emperador romano, debido precisamente a que había muchas corrientes, está por ahí los arrianos, los seguidores de Arrio, que no coincidían en un punto nada más respecto a la naturaleza de Jesús, y ese punto fue el que dio origen a que ganaran pues los defensores de esa parte que denominaba o denomina todavía el credo de la misma naturaleza que el Padre. Ahí es donde tenían ellos problemas. Arrio decía que no tenía naturaleza divina Jesús, que era un hombre que tenía naturaleza humana, y sin embargo el credo queda en que Jesús y el Padre tienen la misma naturaleza. Y eso se repite, como decíamos, en el credo constantemente. Ok, eso coincide con el paso del punto verde sobre estas dos estrellas, sobre estos dos puntos celestes, la galaxia M74, la estrella Pi de la constelación de Piscis. ¿Por qué no hablo de una influencia de esas estrellas? ¿Por qué no la tengo? O sea, todo lo que se puede investigar habla de la influencia de ciertas estrellas muy relevantes, ciertas estrellas que resultan muy obvias, muy brillantes. Habla, por ejemplo, de la estrella Arturo, o de la estrella Mesartín, o de la estrella Charatán. O sea, hay muchas estrellas de las cuales se encuentra interpretación en los textos clásicos en Internet. Hay una página que se llama Constellation of Words, constelación de palabras, o constelaciones de palabras, que me encanta porque habla muchísimo de toda la historia, condensa todos los temas de los sideralistas que han hablado de estrellas fijas, pero muchas estrellas no son mencionadas en estos textos. O sea, hay unas cuantas, a lo mejor unos cuantos cientos de estrellas mencionadas, pero todas esas que yo voy encontrando no encuentro ninguna referencia que me digan qué influencia pueden tener. Entonces, simplemente yo estoy más mostrando aquí cómo ciertos eventos importantes en la historia coinciden con el paso el punto vernal sobre ciertas estrellas, siempre y cuando sea desde la perspectiva precesional. Hay más de esto, siempre y cuando sea de la perspectiva ecuatorial, perdón, de la perspectiva ecuatorial. Hay más de esto, como les digo, en esta práctica que hablo de la entrada de la era de Acuario, también de esa perspectiva, y cómo ciertas estrellas son tocadas en ciertos años. Ya recordé, 1776 es el año en que se toca la primera estrella, y es el año en que se da
la independencia de los Estados Unidos, un poquito más adelante, todavía bajo la dependencia de la estrella, pocos años después, la Revolución Francesa, y de ahí se despliega una gran cantidad de cosas que están mencionadas ya por ahí en esa plática sobre la constelación de Acuario, que también es astrología precisional. Y bueno, aquí estoy presentando otros eventos en los cuales se coincide también con ciertos pasos del punto vernal sobre ciertas estrellas con eventos históricos. Bien, más de eso la próxima semana, que ya estaremos hablando un poquito más en detalle de todo lo que es las diferentes propuestas para un estudio personal de la astrología con una base más bien de tipo espiritual, más bien de la evolución espiritual de la humanidad y no tanto histórica, aunque bueno, aquí estamos presentando algunos eventos que tendrían que ver con temas, pues al menos religiosos, al menos, o sea, porque de alguna manera la perspectiva espiritual pues está íntimamente relacionada con el tema religioso también. Muy bien, aquí tenemos una última carta y nos debemos ese punto vernal cruzando dos estrellas importantes en el pez del norte. Vemos cómo la constelación de Piscis, Pisces es el nombre técnico, astronómicamente hablando, no Piscis, en donde vemos cómo se tocan básicamente dos estrellitas del pez del norte, el pez que apunta hacia arriba, ese pequeño triangulito que está en esta zona superior de la constelación. Donde tenemos aquí estas estrellas que son tocadas en este otro evento histórico que vamos a ver, y tenemos otro pez, el pez horizontal, dijéramos, el pez alineado con la eclíptica, que es el que estamos viviendo actualmente, porque actualmente, si ustedes se fijan, y esto lo vamos a ver también más adelante la próxima semana, como el punto vernal, que es este cruce de la eclíptica con el 0 horas, está la eclíptica y el ecuador. Aquí está el ecuador a 0 grados, y eso nos marca 0 horas en la sección recta, y aquí se encuentra cómo estamos tocando, de hecho fue exacto en 2013, que este cruce se diera con la estrella Omega de la constelación de Piscis, ¿sí? Lo cual demuestra también cómo astronómicamente, pues aún estamos apuntando a la constelación de Piscis. La explicación de por qué yo hablo de una época de transición entre Piscis y Acuario se encuentra en esa otra plática que puedan ustedes ubicar. Pero hablemos de esta fecha, en donde el punto vernal cruzaba estas estrellas en el pez vertical, en el pez del norte, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucedió en esa época? ¿Sí? Es la época de los 600 años después de Cristo, 613 para ser exacto. La época de Mahoma, en donde el punto vernal apuntaba hacia el primer pez en la constelación de Pisces, específicamente la estrella Phi, que es esta que tenemos aquí. Entonces, pero bueno, ahí cruzaba dos estrellitas de esta constelación, justo cuando surge Mahoma. Son dos ejemplos, me dicen como muestra bastón botón, vamos dando pequeños ejemplos de cómo es que esta astrología parece tener cierto fundamento. Insisto en el tema de que no encuentro todavía ninguna influencia específica de la estrella Phi en la constelación de Piscis para decir, de acuerdo con la tradición, dicen que esta es la influencia, corresponde o no corresponde. Eso no lo he encontrado aún. Sigo investigando, les comparto lo que vaya encontrando aquí, eventualmente en nuestras pláticas. Muchas gracias. Y con eso ya concluimos la plática por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Disculpen la aridez del tema, pero era necesario fijar ciertos elementos. La próxima semana tendremos o avanzaremos mucho más en lo que es el tema simbólico, en lo que son ejemplos de historia. Vamos a ver una cosa muy interesante que tiene que ver con por qué hay cierto cambio que define mucho nuestra época unos poquitos años antes de la entrada de la era de Piscis, ¿sí? O casi coincidiendo con la entrada de la era de Piscis. Eso lo hablaremos la próxima semana, los esperamos para continuar con este tema. Muchas gracias. Con eso yo concluyo y escucho sus preguntas, comentarios, sugerencias, quejas también se vale. Yo sé que hoy estuve un poquito técnico, pero bueno, era importante definir algunos puntos. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Pues queda abierto el derecho de palabra. Por favor, abran su micrófono y pueden hacer sus preguntas o puede levantar la mano. Adelante, Sandra. Sí, muy buenas tardes para todos y todas. Una disculpa que no encienda la cámara, que ando en la oficina. Pero pues primero agradecerle al maestro Miguel todo lo que nos ha explicado al respecto, muy interesante. Yo tengo una formación un poco en ciencias exactas, entonces me parece muy importante que en el estudio de la astrología se pueda hacer esta vinculación. Y yo tengo una pregunta con respecto entonces a considerar el ecuador y no la eclíptica. Desde mi perspectiva, podría ser como más adecuado, sin embargo, tenemos por ahí, no sé si fue cuestión de que tenemos diferentes latitudes y longitudes, y entonces en otros espacios, pues es un poquito diferente. Que si esta es una de las razones por las cuales se consideró
la astrología precesional, digamos, y no desde el Ecuador. Entonces, no sé si esto tenga que ver, porque al final nosotros aquí en la parte del Ecuador pues estamos más cercanos, pero otras culturas no. No sé si esto también impacta. Muchas gracias. Gracias. Mira, se trata de lo siguiente, o sea, lo que estamos haciendo es un estudio de tipo astronómico, entonces nos estamos basando en el cielo. Realmente nuestras observaciones siempre se van a referir a algún marco de referencia. No podemos utilizar el horizonte, que sería utilizar pues nuestra propia latitud, porque entonces cada quien tendría su propia propuesta. De hecho, todo el tema astrológico se basa en temas siderales y no específicamente de una localidad en especial. O sea, es algo aplicable a todo el mundo. Por eso utilizamos este tipo de referencias que son celestes, que no son propiamente locales ni localistas. El tema localista lo manejan mucho algunas astrologías, estoy de acuerdo, sobre todo la astrología maya, la astrología prehispánica maneja mucho el tema local, pero en general las astrologías que nosotros manejamos, desde nuestra astrología con bases mesopotámicas, pero básicamente helenísticas, pues nuestra astrología tiene sus bases en el helenismo griego, la época de Alejandría en Egipto, en donde se fusionan tres grandes tradiciones: la astrología mesopotámica, la astrología, la idea de los griegos de los elementos y la idea egipcia de los decanatos. Ahí es donde surge la astrología como la conocemos y siempre basándose en temas siderales. Por eso no importa mucho la localidad en que nosotros nos encontremos. Digo, hay astrologías que sí lo utilizan, nosotros no, nosotros utilizamos algo que puede ser útil para cualquier persona en cualquier latitud. Entonces utilizamos elementos celestes, básicamente. Y el hecho de utilizar el Ecuador, como digo, no es algo nuevo. Ya mostré aquí una idea de por qué supongo que el Parco habría utilizado el Ecuador como referencia, no la eclíptica. Entonces vemos pues que no es algo novedoso, pues es algo que ya ha sido hecho anteriormente y que simplemente estoy rescatando porque las fechas me checan. O sea, la entrada del Acuario no me checa con una perspectiva eclíptica, nunca me checó. Y con una perspectiva ecuatorial todo cae en su lugar de una manera que me impresionó, la verdad, cuando lo empecé a investigar. Dije, no, es que aquí hay algo. Entonces estoy ahondando en eso y desde esa perspectiva. Pero no tiene mucho que ver el hecho de que vivamos en cualquier latitud. Al final de cuentas es una referencia estrictamente humana, personal, pasajera, y esto es algo trascendente, es algo que sigue ahí y va a seguir, independientemente de la generación que seamos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que le quieran hacer al profesor? Bueno, parece que no, Miguel. Estuvo muy bonita tu plática, de mucha investigación profunda. Qué bárbaro, te fuiste. Yo no sé dónde sacas toda tu información, pero te felicito. Y bueno, esta es nada más la primera parte. La segunda parte sería ir cerrando y concluyendo con todo lo que es la astrología precisional. Pues muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por su tiempo. Los esperamos la próxima semana con esta segunda parte para concluir ya con el tema. No falten porque como toda exposición, si asisten podrán hacerle preguntas directamente al profesor y si no, pues tendrán que ver el video. Pues gracias, buen provecho, que pasen buenas tardes. Gracias, Miguel. Hasta luego. Un Gracias, abrazo hasta para luego. todos. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, abrazos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.